Tenemos el gusto de hablar con Pablo Ceresole. Él nos invita a esta vigilia, segunda vigilia, por el Brigadier López, nuestro gran referente. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Martín? Bueno, pensando un poquito todo esto que se viene para el próximo 21 de noviembre, con muchas ganas, con muchas expectativas de ver qué es lo que va a pasar con este nuevo formato, y bueno, y esperando que la gente nos acompañe, ¿no? Esa noche. Vamos a hacer esta entrevista en dos partes. Una, contándole a la gente que tal vez no tiene idea quién es el brigadier porque vive en otro lugar, porque está viendo por internet o porque no tuvo ningún acceso a la información acerca de este personaje de Santa Fe que ha marcado un antes y un después en la historia. Bueno, el Brigadier López, santafesino, nacido en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, en el 22 de noviembre de 1786, podríamos decir que es un dato muy importante esto, más allá de que haya nacido en la ciudad, en nuestra ciudad de Santa Fe, es español, porque en aquel tiempo todavía estábamos, Claro. digamos, no teníamos nuestra independencia, es decir, que la mayoría de los próceres que nacieron en Argentina fueron todos anotados como españoles. Esto fue Claro. antes de 1816. Fue un argentino, perdón, un santafesino, y tuvo una vida muy interesante en su niñez, porque muy jovencito fue ingresado a la milicia, tuvo una relación muy estrecha con Manuel Belgrano, por ejemplo, cuando llegó a Santa Fe y, y fue, digamos, un paso previo a la expedición al Paraguay. Un santafesino que tuvo una hermana melliza, de la cual se habla muy poco. No sabía. Tuvo varios hermanos en realidad, pero uno de los datos relevantes es que tuvo una hermana melliza. Podríamos decir que fue nuestro comandante de armas en el gobierno de Mariano Vera. ¿Qué más podríamos decir del Brigadier López? Una persona que luchó por la autonomía de Santa Fe y la consiguió en el año 1820. Podríamos decir que fue el gobernador más joven de la provincia de Santa Fe, porque él hereda el gobierno en 1818, cuando Mariano Vera es relegado del cargo, y él, al ser comandante de armas justamente de Vera, le es, podríamos decir, heredado el cargo de gobernador. Bueno, un año más tarde él renuncia, vuelve a ser electo gobernador en 1819 y es un puesto que lo mantiene durante 20 años, hasta 1808, momento en el cual, bueno, fallece en Santa Fe el Brigadier López. Pero fue el Perdón, gobernador repetimos el año en que falleció. en 1838, 1838. Bien. Hay un dato no menor que tiene que ver con lo escrito, con la Constitución, en estos pactos preexistentes, que él fue uno de los primeros podríamos decir el primero de la Argentina que genera un estatuto que es un precursor de la Constitución, algo que venía hace muy poquito tiempo, porque acá me llega la información de cuando estudiaba Derecho. La codificación viene con Napoleón en 1804, por ahí. O sea que estamos hablando de un tipo que recibió esta información y la puso en práctica de manera inmediata en la Argentina. Sí, si bien que no era una constitución santafesina, lógicamente, sino que era una serie de mandatos. Después se alega la creación de la Constitución de Santa Fe a su hermano, a Juan Pablo Juan Pablo. López, que también fue, luego de la muerte del Brigadier López, unos años más tarde, toma también el mando de la gobernación de Santa Fe. Pero según él dice, él no lo tomaba como una constitución santafesina, sino más bien como una serie de normas de convivencia. Bien, ¿qué más decir de este personaje? Ya estamos en la mitad de la nota prácticamente. Me parece que podríamos contar cómo ustedes van a llevar esta información en esta vigilia, cómo ustedes van destinando toda esta información que tienen al público y cómo podemos llegar nosotros como público a adquirir este conocimiento, esta Bueno, data. esto va a tener un desarrollo muy interesante, una transmisión que va a durar aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 45. Vamos a tener danzas folclóricas, porque el Brigadier López era un excelente bailarín.
lo demostraba en sus reuniones con Rosas, por ejemplo, cuando se reunían para hacer distintas estrategias militares o pactos o visitas que se hacían entre ellos, que no duraban un día, duraban varios días con sus respectivas noches, y por la noche se armaba la fiesta, se armaban los bailes, digamos, y ahí el brigadier López era cuando, digamos, demostraba sus dotes como bailarín. Así que vamos a estar presentando, llamamos un grupo de danzas de Arroyo Leyes, que nos presta una pareja, que es la agrupación Mainumbi, que trabaja a cargo de la profesora Belén Mendoza, que ellos van a interpretar las danzas del brigadier. Y va a tener un desarrollo en el cual vamos a empezar a hablar de documentación que apareció ahora, hace muy poquito, en una investigación del profesor Luis Alberto Ferreira, documentación del año 1786, de diciembre de 1786, momento en el cual lo bautizan a Estanislao López y a su hermana melliza. Es muy controversial este tema del acta de bautismo, porque muchos historiadores la buscaron en el convento de San Francisco, donde sabemos que está el libro de acta de bautismo de prácticamente todos los nacidos en la década de, mejor dicho, en el siglo XVIII y siglo XIX, y no estaba la partida de nacimiento de López, ni estaba la partida de bautismo, ni de López, ni de su hermana Catalina. ¿Por qué esto? Porque fueron bautizados niños expósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, su padre, Ávila, y su madre, que era de apellido López, ellos llevan el apellido de su madre, López y Saurralde, no estaban casados al momento del nacimiento de ellos dos, entonces fueron bautizados como niños expósitos. Entonces el acta no estaba en el convento de San Francisco, se hizo una investigación, dimos con el acta de bautismo, dimos también con el acta de casamiento de López, y hay un dato muy curioso, López se casó en Santa Fe, pero él estaba en Buenos Aires, fue representado acá por un amigo, así que no estuvo presente en su casamiento, esa es otra de las actas que vamos a presentar y otra de las anécdotas que vamos a contar. Bien, Y el en qué formato se cuenta esto? Porque viniendo de gente que tiene un manejo de la comunicación, me parece que puede ser algo muy entretenido también. ¿Por dónde viene? Y esto buscamos hacerlo de la forma más práctica posible y más entretenida. Sabemos que vamos a tener a una persona hablando durante muchos minutos y entonces lo que buscamos es atrapar a la gente con datos interesantes, que no se vuelva muy monótono de que sea una persona que está 1 hora y media, 1 hora 45 hablando, porque lógicamente el público sabemos que puede llegar a perder interés. Por esto buscamos un formato que sea entretenido. Quizás un poco desde el chimento también, buscándolo desde el lado del chimento, sin perder la seriedad del caso, ¿no? De lo que es una vigilia a nuestro caudillo, e ir intercalándolo con anécdotas y bailes, danzas folclóricas que se van a mostrar en pantalla también con los amigos de Machu. Excelente, muy bueno. Te pregunto, ¿tengo que conseguir una entrada para esto? ¿Tengo que entrar en un link? ¿Cómo es? Esto es muy fácil de entrar, vamos a compartirlo, porque vamos a estar en la biblioteca Domingo Guzmán Silva de San José de Rincón. La transmisión se va a hacer a través de mi Facebook, Pablo Ceresole, @Pablo Ceresole, y lo voy a compartir en distintos perfiles para que pueda llegar a más gente, y a su vez invitar a todo aquel que la esté mirando que la comparta en su propio muro, ¿no? Así que va a salir, bueno, en mi Facebook, Pablo Ceresole, en el Facebook de Belén Mendoza, que es la profesora de la agrupación Mainumbi, Ujú. de Luis Alberto Ferreira, que es el historiador que nos acompaña, de la Biblioteca Domingo Guzmán Silva, y paralelamente a esto, todo contacto que vaya compartiendo la transmisión, bueno, se lo vamos a agradecer mucho y de esa manera se puede ver. No hay gorra virtual, es todo totalmente gratis porque queremos justamente que llegue a más gente. Y bueno, y vamos a tratar de pasar una velada, de recibir el 22 de noviembre, que es el natalicio del brigadier López, 234 años ya del nacimiento de López, no es poco, así que bueno, queremos que la gente nos acompañe y festejarlo juntos. En un minuto que nos queda, personalmente, ¿qué te impactó del brigadier? ¿Cómo entendés vos por qué crees que él, qué características tuvo para ser un santafesino de este calibre?
¿Es el gen santafesino? Si tendríamos que hacer un concurso, un juego para buscar al gran santafesino, contame cómo lo vivís vos. Yo creo que sí, que lo es. Chino porque fue una persona, como militar fue un excelente estratega, tiene historias muy interesantes, muy, pero muy interesantes que ojalá te las pudiera contar, pero que las vamos a contar en la vigilia. Eh, no sé cómo explicártelo, pero fue un gobernador muy joven, consiguió la autonomía de Santa Fe. Yo creo que dentro de los próceres que podemos nombrar o de los gobernadores que hemos podido nombrar históricamente en Santa Fe, ninguno ha hecho ni siquiera un tercio de lo que hizo el brigadier López. Bueno, la seguimos ahí, la seguimos el 21 a la noche en la vigilia. Sí, van a estar el profesor Luis Alberto Ferreira, como te dije anteriormente, en el segmento histórico, la agrupación Mainumbí en las danzas del brigadier, bueno, yo en la parte de la conducción del evento, y agradecerle a la Biblioteca Domingo Guzmán Silva nuevamente por cedernos el espacio. Qué lindo. Gracias, gracias.